Shalom, shalom. Aquí estamos otra vez ya de regreso del Canadá y otra vez listos para continuar la tarea desde acá. Y me van a disculpar un poquito porque tengo la voz más ronca que de costumbre, pero vengo de hablar horas. Así que con la ayuda del Padre saldremos adelante con él, continuando con el mensaje del libro de Daniel. Es muy importante recordar que el mensaje del libro de Daniel no solamente nos da la dirección para el tiempo futuro, porque Daniel es uno de los profetas que con mayor exactitud pudo anunciar todo lo que ha ocurrido en la historia y es muy especialmente lo que está ocurriendo en este tiempo final, sino que detrás de esa información, que es a la que siempre le hemos puesto mucha atención, detrás de esa información hay el Eterno nos está mostrando su corazón y su pensamiento. Ya vimos cómo fue el Eterno el que engrandeció a Nabucodonosor, porque él quería llevar en cautiverio a la casa de Judá, a Babilonia, como consecuencia de su pecado. Todo esto lo hemos ya estudiado. Ahora, de la misma manera que engrandeció a Nabucodonosor, sin ser él un hombre de Israel, lógicamente, siendo él un rey pagano, de la misma forma como lo engrandeció, hizo con el Eterno, con el poder del Eterno, hizo que Nabucodonosor lo reconociera a él como un Elohim poderoso, aunque no creyera en él. Recordemos que me quiero devolver aquí un poquito al donde terminamos en la vez pasada, porque quiero que leamos digamos que las últimas palabras que aparecen del rey Nabucodonosor. En Daniel 4:34, cuando finalmente la razón le fue devuelta. Recordemos que el Eterno le había dicho que si él se llenaba de soberbia y de orgullo, él iría a pasar estos años con las bestias y él mismo como una bestia. Dice, entonces habíamos terminado en Daniel 4:34 cuando nos dice, mas al fin del tiempo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? Que nosotros creemos en el único Elohim verdadero y vivo. Fíjense, Nabucodonosor tenía cuántos dioses. Los dioses babilónicos eran tantos. Ellos tenían allí ellos tenían a Marduk, ellos tenían toda a Ishtar, ellos tenían una serie de dioses, pero finalmente, de una u otra manera, y aunque no se rindan a él, ellos tuvieron que declarar que el Dios de Israel era el único que tenía una respuesta, era el único que tenía el poder y era el único que tenía el control aún de los que no son sus hijos. Entonces termina al final en el verso 37 diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Fíjense, como les decía, que nosotros cuando leemos el libro de Daniel, nos centramos inmediatamente en toda esa información que es cautivante. Eso no lo niega nadie. Hoy vamos a tratar de ver 2 capítulos y en la próxima semana, por ejemplo, entramos en uno de los capítulos más interesantes que tiene que ver con Apocalipsis, pero de una manera definitiva. Pero fíjense, nunca perdamos de vista estos mensajes del Eterno que hay detrás del libro y que jamás se han tomado en cuenta. El Eterno es el único que tiene el control. Y si algo, y esto lo vamos a ver hoy muy claro, si algo es abominable a los ojos del Eterno, es la soberbia, es el orgullo. Él mira de lejos al altivo. Uno de los puntos con los que yo quisiera que comenzáramos este estudio de hoy
es haciendo una reflexión personal. Cada uno de nosotros mirando qué tanto hemos sido capaces nosotros, cada uno de nosotros, de humillarnos delante del Eterno, de reconocer su grandeza y de someternos a su voluntad. Porque en la medida en que nosotros nos empezamos a engrandecer delante del Eterno, los juicios vienen. No, esto nunca vamos a lograrlo. Nosotros logramos llegar a la presencia del Eterno de rodillas, ¿no? Humildes delante de Él, estamos cerca de su corazón. Y hoy vamos a volver a ver el mismo patrón. Vamos a estudiar entonces, vamos a ir ahora al rey Belsasar. Daniel 5, capítulo 5. Daniel Belsasar. Más de 30 años separan el capítulo 4 y el 5 de Daniel. Porque sabemos, pues lo sabemos, por los cálculos que se hacen dentro del mismo libro y por la misma historia que está escrita. Sabemos que estamos hablando entre el capítulo que terminamos y estamos hablando de más de 30 años de diferencia. Dice en el verso 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí estamos hablando de cuál Belsasar, del hijo de Nabucodonosor. Estamos hablando de él. Dice entonces Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí fue donde vino el gravísimo error de Belsasar. Belsasar, ¿qué fue lo que hizo? Lejos de tener el temor con el que había muerto su padre, ahora viene a provocar la ira del Todopoderoso, trayendo los vasos de oro y de plata del templo para que bebiesen ellos en honor, en una fiesta que era absoluta abominación al Eterno. Miremos esto un minuto. Belsasar es el hijo de Nabucodonosor y le sucede después Evil-Merodach. Ahora, en la historia no es muy clara con respecto a la identidad. Algunos piensan que Belsasar es Evil-Merodach o que es nieto. ¿Por qué creemos que sea el nieto? Que Evil-Merodach sea el nieto, porque en algunos textos ustedes lo van a encontrar que es el nombre del hijo. Porque en Jeremías 27:6 nos dice lo siguiente: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Aquí está Jeremías, el profeta Jeremías, que recordemos que Jeremías, Ezequiel y Daniel son el mismo tiempo. Aquí está el profeta Jeremías hablando acerca del tiempo en el que el Eterno engrandece a Nabucodonosor. Y dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Fíjense esto, el anuncio es claro. El Eterno está diciendo que él va a engrandecer a Nabucodonosor y a su hijo y al hijo de su hijo, o sea, al nieto. Hasta allí, y de ahí ya vendrá el tiempo en que Babilonia será sometida a servidumbre. El plan del Eterno está escrito. El Eterno es dueño del pasado, perdón, del presente y del futuro. Él hace y se dice. Ese es nuestro creador. Ese es nuestro Padre. En él es que hemos creído. Y yo quiero repetirles esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo olvidamos con mucha frecuencia. Mire, cuando nosotros en este tiempo le estamos dando más importancia a la palabra de los hombres que a la palabra del Eterno, nosotros nos tenemos que hacer una reflexión. ¿Dónde quedó el conocimiento que adquirimos
del Eterno en las Escrituras. Porque fíjese que aquí lo estamos viendo cumplido. El Eterno desde antes sabía las generaciones, Él conoce el futuro, Él hace como quiere en el mundo. Él es el creador del mundo, el mundo es suyo. Pero a nosotros pareciera que se nos olvida en quién hemos creído cuando nosotros en las enseñanzas, en las discusiones, en todo, ponemos a los hombres por encima del Eterno. No, que no es así como dice la Escritura, porque el sabio fulano o el señor fulano o el pastor X o Y dijo tal cosa. Mire, esta profecía de Jeremías la vamos a ver confirmada en el día de hoy. Belsasar entonces fue el último de los reyes de Babilonia y Nabucodonosor reinó 45 años. Le sucedió Evil-Merodach, que reinó por 23 años, y Belsasar completó los 60, reinando los dos finales. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recordemos que los años que aparecen en la Escritura son años literales. No es un cálculo, son años literales. Así que nosotros en todo esto de verdad que vamos aprendiendo lo que pasa con el Eterno. Pero miremos lo que le pasó precisamente al rey Belsasar cuando provoca la ira del Dios de Israel con la fiesta que estaba haciendo. Bebieron entonces, dice el verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ustedes se imaginan, el Eterno dice que es un Elohim celoso, que Él no permite que a nadie se le dé su gloria. Y a él y a esta gente, para exaltar sus dioses falsos, eso lo estaban haciendo en los utensilios del templo, en los utensilios sagrados. En aquella misma hora, entonces, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Aquí salió, dice que aparecieron los dedos de una mano de un hombre. Ustedes, les voy a pedir que me permitan que les cuente un testimonio que fue muy impresionante y que tocó de una manera definitiva el corazón de mi esposo. Esto hace 21 años, un poquitico antes de comenzar de recibir mi esposo y yo la revelación de las raíces hebreas. Estábamos un sábado en la tarde, todavía no conocíamos el Shabbat, estábamos en la casa, nosotros vivíamos en Long Island, había muchísima nieve en aquel día, hacía muchísimo frío y nosotros estábamos sentados allí en la sala de la casa cuando viendo televisión, y comenzó un programa de televisión donde estaban entrevistando a un alto militar egipcio, un hombre muy viejo, un hombre muy ancianito, muy anciano. Estaban entrevistando a este militar. Bueno, el programa estaba bien interesante y mi esposo era militar, fue militar, fue del Navy y le interesó el tema de escuchar todo lo que estaba pasando. Cuando este señor da cuenta un testimonio que fue muy interesante. A él le preguntaron, porque él estaba en el ejército de Egipto, cuando atacaron a Israel recién, en la guerra de los 7 días, él venía con el ejército de Egipto y ellos en un momento dado retrocedieron y nunca se supo por qué habían retrocedido. Específicamente habían hablado de esa crónica en especial. Decían que finalmente le preguntan a él, bueno, usted como parte del ejército egipcio, cuéntenos por qué fue que retrocedieron cuando ustedes venían contra Israel en esta guerra.
y el testimonio de este hombre fue impresionante. Él dice, voy a hablar por primera vez. Esta es la primera vez y que yo voy a contar es esto porque siempre he tenido temor de contarlo. Nosotros estábamos avanzando hacia Israel cuando literalmente vimos que de las nubes salía una mano gigantesca. Eso dijo el hombre. Dijo que él veía que de las nubes salía una mano gigantesca, pero una mano con dedos, que ellos la vieron y que el terror los había invadido y ellos se habían regresado. Bueno, nosotros escuchamos esto y de verdad que nos quedamos tan sorprendidos del testimonio. Y él dijo que él no creyó en el Dios de Israel, ni mucho menos. Este señor terminaba diciendo que él no podía entender lo que había pasado, pero que lo único que sabía era que ellos habían sentido mucho terror. Eso tocó profundamente el corazón de mi esposo, porque yo le recordaba textos como este, que esa misma mano había aparecido en el libro de Daniel. Esa mano no era algo que este hombre estuviera alucinando o inventando. Y fíjense una cosa, nosotros de verdad, nosotros vemos estas historias como si fuera historia, mejor dicho, pero es una realidad. El Eterno puede hacer como quiere. Recordemos que nosotros, por ejemplo, ahorita en el futuro, estamos esperando que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Nosotros vamos a ver señales en los cielos. Nosotros vamos a ver cosas sobrenaturales. Así que cuando las veamos, podemos creer que de verdad hemos confiado en el único Elohim poderoso. Y el Elohim poderoso hace como quiere absolutamente. Así que les comparto ese testimonio porque de verdad que a mí me pareció, o a nosotros nos pareció muy interesante y fue como una puerta que se abrió muy grande, muy fuerte en el corazón de mi esposo. Bendito el Padre, él sabía por qué lo estaba haciendo. Bueno, sigamos entonces. Esta mano que aparece acá en este tiempo de Daniel, dice que escribía del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Ustedes recuerdan lo que nos dice la Torá. La Torá dice que el Eterno ha puesto temor en el corazón de los enemigos de Israel. Todo el que viene contra él o contra su pueblo va a sentir un terror grandísimo a la presencia del Todopoderoso. El rey entonces gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Estaba ofreciendo lo que podía ofrecer como máximo galardón a quien le diera la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esto es interesante porque fíjese que en lo que nos da a entender este texto es que Belsasar no estaba cerca de Daniel, nunca había permanecido cerca de Daniel, porque aquí lo que nos está diciendo es como si claro que él era un niño allí, pero él había crecido, pero no conocía a Daniel, no hubiera escuchado lo que había sucedido con su padre. Entonces, fíjense en el verso 11 como la descripción que la reina hace.
En este hombre, en Daniel, dice, mora el espíritu de los dioses santos. Claro, estas son palabras de una persona pagana. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de dioses. ¿Sabe una promesa que el Eterno tiene para nosotros? El Eterno dice que Él revela lo escondido a sus hijos. Él tiene muchas cosas para revelarnos a nosotros. Esto no es un privilegio de Daniel. Esto no es un privilegio. Cuando nosotros de verdad venimos con una actitud humilde delante del Padre a aprender de su palabra, a conocer su pensamiento. Él nos revela. Esa inteligencia y sabiduría no era de Daniel, era del Eterno, que le revelaba a Daniel, porque lo que tenía Daniel lo vamos a descubrir hoy mismo. Como dice él, que el rey Nabucodonosor constituyó jefes sobre magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey le puso por nombre Belsasar. Llámese pues que ahora a Daniel y él dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Se dan cuenta, nunca estuvieron cerca porque Daniel fue mandado a traer. Ahora, recordemos algo que es muy importante. En la misma Torá, el Eterno dice que nosotros tenemos el pensamiento y la palabra del Eterno a través de la Torá, y que los pueblos siempre reconocerán: pueblo sabio y entendido es Israel, y es el único que tiene esa relación con un Elohim vivo. De verdad que nosotros podemos hablar con tanta seguridad del futuro. Nosotros podemos hablar con tanta seguridad de estos tiempos presentes, porque nosotros tenemos una palabra segura dada por el Eterno. ¿Cuántas personas hoy en las raíces hebreas están dudando de la veracidad de las escrituras? Toda esa información falsa que corre por las redes, que las escrituras están adulteradas, que eso es mentira, que los no sé cuántos errores de las tales versiones, todo eso que ustedes ven es absoluta mentira, absoluta mentira. Todo lo que estamos viendo desde el tiempo de Daniel hasta hoy es simplemente la revelación del pensamiento del Eterno. Daniel pues se fue traído delante del rey. Dice: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Lo acaba de oír de la reina. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Esto lo vemos también en la práctica. Lo vemos en la práctica. Todos esos que se dicen aquí, adivinos, profetas, pseudoprofetas y portadores de quién sabe cuántas versiones de conspiración. ¿Ustedes creen que realmente aciertan con algo? Y ¿saben lo triste? ¿Saben lo triste? Que la mayoría de las personas, por la facilidad que hay en las redes hoy, les gusta más irse a leer toda esa conspiración y esas mentiras de adivinos y de falsos profetas que estudiar realmente la escritura. Aquí él mismo lo está confirmando, lo que había confirmado Nabucodonosor, su padre, que todos los llamados sabios de Babilonia, los adivinos, los astrólogos, nunca pudieron dar la interpretación de nada. Solamente hay un Elohim verdadero. Sigue diciendo: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Daniel entonces respondió y dijo del rey, dijo: tus dones sean para ti y tu recompensa a otros. Primera cosa muy importante. Daniel nunca aceptó contaminarse con Babilonia. Pensemos esto. Nosotros estamos viviendo hoy en Babilonia. Nosotros, donde quiera que usted esté, en el país donde esté,
Estamos fuera de Israel, y aún los que están en Israel también tienen mucha contaminación de Babilonia. Así que nosotros, ¿qué tenemos que aprender de Daniel? Que aunque estemos viviendo en Babilonia, no nos tenemos que mezclar, ni nos tenemos que contaminar, ni con sus costumbres, ni con sus premios y halagos. Nosotros tenemos que servir al único Elohim verdadero. Entonces dice, bueno, yo le voy a decir, pero todas esas dádivas y toda esa recompensa, déselo a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Elohim, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Es decir, el Eterno había entregado poder en él. El Eterno le había dado grandeza, le había dado autoridad, había dejado en él muchas decisiones. Dice el 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y fue despojado de su gloria. Eso mismo ocurre con nosotros, como veíamos ahora. Si tu corazón empieza a llenarse de soberbia y de orgullo, el Padre inmediatamente, usted cae de su presencia. No se puede. El Eterno no comparte su gloria con nadie. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció que el Altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Ese es nuestro Elohim, nuestro Padre. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado el corazón sabiendo eso, sabiéndolo. Hoy, volvamos a esa aplicación. Todos lo leemos, todos lo sabemos, lo hemos cantado, lo hemos aprendido de muchas formas, que el Eterno pone de lejos al altivo. Eso lo hemos dicho, y sin embargo, volvemos a caer con mucha facilidad en ese enorme pecado. Dice, tú sabiendo esto, no has humillado el corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sabe quiénes son los ídolos de hoy? Yo le voy a decir quiénes son los ídolos de hoy. Nosotros pueden que no tengamos ya ídolos de madera, de yeso, ni de nada de esas cosas. Pero los hombres se han convertido en ídolos para muchos. El mismo judaísmo se ha convertido en un ídolo para muchos. Sí, porque lo dijo un judío, así es. No importa que el Eterno diga lo contrario. Nosotros estamos poniendo, bueno, mucha gente, por lo menos estamos aquí desde este ministerio, tratando de hacer la lucha, de llevar el mensaje de que nadie, ningún ser humano, aunque oigan, ya no es como los dioses de oro y plata, aunque vean y escuchen y sepan, nadie está por encima del todopoderoso Elohim de Israel. Entonces dice, de su presencia, porque hizo todas estas abominaciones, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, tocó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero en el reino. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, el trasfondo de todo este evento es el mismo de lo que había vivido Nabucodonosor. ¿Por qué 72 años? ¿Por qué nos da este dato que es interesante, el dato de la edad de Darío de Media? Darío de Media dice según esta edad, él tuvo que haber nacido cuando Nabucodonosor entró en el templo en días de Joaquín de Judá. O sea que el adversario de Nabucodonosor iniciaba su vida. Y recuerde, el Eterno lo dijo, cuántos años iba a permanecer allí el pueblo de Israel y cómo lo iba a sacar dejando a Babilonia en cautividad. Aquí viene entonces Darío de Media y es el que toma el reino. Vamos entonces a ver el rey Darío en Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío de Media constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes los sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Fíjense, yo creo que muchos de ustedes escuchan con frecuencia esa palabra sátrapa. Los sátrapas eran gobernadores de Media, eran personas que tenían un cargo muy importante en Media. Pero en la actualidad esa palabra sátrapa se aplica a toda persona que abusa del poder. Un sátrapa en el día de hoy es una persona que abusa del poder, que tiene el poder y abusa de él. Dice entonces que para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjese, ya no es solamente que Daniel tenía esa buena opinión en el rey Nabucodonosor, después en Belsasar, en la reina. O sea, lo que el Padre lo que el Eterno le había prometido a Daniel y nos prometió a nosotros y le prometió a Israel, que sería cabeza y no cola, siempre se ha cumplido. Ustedes recuerdan, cuando Moisés está en Egipto, Moisés llega a vivir es adoptado por la misma hija de Faraón y crece en el palacio real. José, la misma historia. Siempre el Eterno, aquí Daniel está al lado de Nabucodonosor, pero ahora viene el rey Darío e igual el Eterno pone gracia sobre Daniel. Ustedes recuerdan la oración sacerdotal que oramos, que pedimos y clamamos en cada Shabbat y cada día. Eso es lo que el Eterno hace con nosotros. Eso es darnos su gracia, poner su gracia sobre nosotros, hacer que nosotros siempre, en el medio en que nos movamos, tengamos algo que la gente tenga que reconocer y que nos pone como cabeza y no por cola. Aquí había gobernadores, 3 gobernadores. Daniel era uno de ellos, pero fíjese lo que dice, que Daniel mismo era superior a ellos. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior, el espíritu de Elohim. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores ahora se ponen bien celosos con él y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué era lo que hacía entonces que el Eterno lo respaldara? Su testimonio. Ustedes recuerdan, sin nacer de nuevo, nadie entrará al reino. Cuando nosotros llegamos al convencimiento, cuando nosotros llegamos y hacemos inmersión o tevilá para
ser parte del pueblo del Elohim de Israel, lo primero que nosotros tenemos que hacer es nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu, ese nuevo nacimiento implica un cambio fundamental en nuestro testimonio. Daniel era un hombre al que no le podían, no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Sería que no pecó? Sí, claro que sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero él se afanaba en que su testimonio fuera un testimonio que impactara a los demás, no dar ocasión. Nosotros, sobre todo cuando nosotros estamos diciendo que le servimos al Elohim Altísimo, tenemos con mayor razón que dar testimonio con nuestras obras. Tenemos que dar testimonio con nuestro temperamento. Tenemos que dar testimonio con lo que hacemos por las personas que están alrededor. Tenemos que dar testimonios como padres, como amigos, como vecinos, como trabajadores, con los compañeros. Esto que impacta realmente, despierta la envidia de muchos, claro que sí, pero eso no importa, porque si tenemos el respaldo del Eterno, como lo tenía aquí Daniel, vamos a ver lo que va a suceder. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la Torá de su Elohim. Fíjense, bien interesante el planteamiento que hacen estos sátrapas y esos gobernadores. De la única manera que lo podemos encontrar cómo acusarle es torciendo, haciendo que como él obedece la Torá de su Elohim, vamos a hacer ese plan. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, esto era de todo digamos, el esquema de gobierno de Media. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o de cualquier hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos habían visto a diario a Daniel orando y clamando a su Elohim. Según el relato, vamos a ver que Daniel no lo hacía en privado. Daniel no tenía ningún temor de dar testimonio de que él era un hombre creyente en el Elohim de Israel. Entonces acuerdan, el que encuentren en 30 días. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó entonces Darío el edicto, el rey Darío, y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, fíjense, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. ¿Qué quiere decir? No fue que Daniel empezó a hacer esto para que, no quieren, ahora yo lo hago. No, era lo que hacía antes. Él les quería dar el testimonio, yo no tengo temor. ¿Recuerdan las palabras de los que fueron echados en el fuego? Ellos dijeron, bueno, esperamos que nuestro Elohim nos guarde, pero si no nos guarda, igual no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Por favor, los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Aquí también Daniel les va a hacer lo mismo. Daniel nos va a enseñar a nosotros algo muy, muy importante. Nosotros estamos delante del Eterno sin importar ni la opinión de los que están al lado, ni mucho menos la amenaza de que si continuáramos con nuestra actividad tendríamos algún tipo de riesgo. Daniel dice que entró a la casa, abrió las ventanas y que daban hacia Jerusalén. Ustedes, cuando uno llega a las raíces hebreas, una de las primeras cosas que empieza a aprender es que se ora mirando hacia el este, mirando hacia Jerusalén.
¿Por qué hacia el este? Pues porque nosotros estamos al este de Israel, o según el país, los que están al otro lado, pues tendrán que mirar en otro sentido. Pero esta costumbre es un paréntesis para que sepan de dónde viene la costumbre de orar mirando hacia Jerusalén. Entonces dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias al Eterno como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron los hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Elohim. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Siempre hay un principio. Si un rey da un edicto, ni el mismo rey lo puede volver a revocar. Si eso es con los reyes paganos, ustedes se imaginan con el Eterno, que es Rey de Reyes. Por eso sabemos que la Torá no puede ser abrogada, la Torá no puede ser abolida, porque son decretos del Rey de los cielos. Aquí entonces, a pesar de que vemos en las palabras del Rey, la esperanza ya en que el Elohim de Israel los salvara, pero lo más importante que tenemos para aprender es la actitud misma de Daniel. Fueron entonces ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? El rey respondió diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Principio muy importante. Nosotros decíamos que la Torá había sido abrogada, pero esto contradice aún las leyes de las naciones. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él quiso sacarlo de allí el problema, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Esto es bien interesante. El rey se levantó entonces bien de mañana. O sea, el rey prácticamente se acostó clamándole al Dios de Israel. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose llamó a Daniel a voces, a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjese lo que encierra esta sola frase. Primero, Daniel es un siervo. Él está reconociendo que Daniel es siervo de Elohim. Lo segundo, que Elohim es un Dios vivo, un Elohim vivo. Lo tercero, dice que continuamente le servía Daniel. Nuestra relación con el Eterno tiene que ser permanente, diaria, desde la mañana hasta la noche. Lo que hago, lo que pienso, lo que trabajo, todo debo hacerlo enfocado en el que es mi Elohim. Si yo estoy trabajando, tengo que hacerlo lo mejor porque lo hago para él. Cuando yo estoy en mi casa, yo tengo que hacer lo mejor. Mi comportamiento debe ser el mejor, debe ser absolutamente correcto, porque yo soy un siervo del Dios viviente. Entonces acá le dice, reconociendo esto el rey con Daniel, le dice: entonces Daniel respondió y le dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Elohim envió su ángel, el cual
cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Quién fue el que se presentó en el horno ardiendo? Dice que era uno como hijo de Dios. Y ya sabemos, ya lo analizamos, que era la imagen misma de Yeshua. Ahora, ¿quién es el que viene? El ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh, una imagen visible de Elohim. Dice, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Qué nos dice la palabra? Que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice acá, porque fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Elohim. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Elohim de Daniel. Ustedes recuerdan, estas fueron las mismas palabras de Nabucodonosor, exactamente las mismas, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y el rey Darío, que está dando estas palabras, o el rey Nabucodonosor, que también la reconoció? Que una cosa es saber que Elohim existe, que Yahweh es el Dios poderoso de Israel, y otra muy diferente es someterse a él. No importa que una persona diga creer en Dios, si con sus acciones está diciendo lo contrario, no pasa de ser el mismo rey Darío o el mismo Nabucodonosor, porque dice muy claro que todos temen y tiemblen ante la presencia del Elohim de Israel, ante la presencia del Dios de Israel, porque Él es un Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Fíjense en cada palabra. Él salva y libra. Él hace maravillas y señales en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, porque ya viene el reinado también de Ciro. Aquí ya no más con esta declaración, que como les digo, en la misma declaración de Nabucodonosor, nosotros podemos empezar a hacer como ese balance, no solamente el balance de todo eso que yo les he venido diciendo, el balance de cuál es nuestra posición frente al Elohim de Israel, qué tanto nuestro comportamiento nos da un reflejo y nos hace que se reconozca y se dé gloria al Eterno, sino que vamos a encontrar en la historia que ya pasamos un ejemplo muy similar a lo que pasó aquí con Daniel. Estoy hablando de cuál historia, estoy hablando de Yeshua, la acusación que se hizo para el sacrificio de Yeshua, para el sacrificio como ese cordero de Pesach. Fíjense la similitud que hay en la acusación, para que nosotros podamos ver cómo el solo hecho de hacer las cosas correctas delante del Eterno puede causar que los enemigos también se vengan contra nosotros y nos acusen. Miremos en el tiempo de Yeshua lo que ocurrió. Aquí con Daniel, ellos sabían de antemano que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces proponen el edicto para que lo tenga que castigar el rey de Media. ¿Qué pasó en el tiempo de Yeshua? Los fariseos y los principales del templo querían matarle, pero no encontraban una culpabilidad en él. ¿Y cuál fue
cuál fue la estrategia que ellos tuvieron. Recordemos también que los fariseos o el Sanedrín mismo no podía condenar a muerte a Yeshua, porque no tenían una razón válida para hacerlo. Ellos no podían hacerlo en ese momento. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia fue ir a Poncio Pilato, ir a hacerlo pasar o acusarlo de estar diciendo que él era rey de los judíos en contra del reinado de César, que era el que en aquel tiempo tenía el control de Jerusalén. Así que le toca finalmente, aunque el mismo Poncio Pilato encuentra que no hay culpabilidad en él, se lava sus manos y determina que no hay ninguna razón válida. Tiene que aceptar la acusación, y así como Daniel es metido en el foso, aquí con los leones, ya Yeshua es sacrificado y muerto en el madero. Estos son dos situaciones que son paralelas, pero que nos sirven a nosotros en el análisis, porque si bien el Eterno salva a Daniel del foso, el Eterno tenía el plan perfecto para con Yeshua muriendo como el Cordero de Pesach para poder restaurar toda la casa de Israel. Pero de todas maneras, la similitud entre los dos eventos es muy clara. Cómo se busca la ocasión cuando no se está presentando, porque haya una conducta absolutamente correcta. Vamos a dejar aquí por esta razón. Primero, bueno, ya tenemos una hora de enseñanza, pero en segundo lugar, porque vamos a entrar en Daniel 7 para la próxima semana. Yo les recomiendo a las personas que hace algún tiempo que no se lean Apocalipsis, que entren durante la semana, refresquen un poco toda esa enseñanza, porque el tema que tenemos para la próxima semana es un tema absolutamente interesante. Vamos a hacer todo ese paralelo entre Daniel y Apocalipsis con todo lo que viene relatado en esos capítulos siguientes. Que nos quede entonces de conclusión en esta noche. Que nos quede de conclusión en esta noche. Tenemos un Elohim verdadero, tenemos un Elohim vivo, pero nosotros tenemos que aprender a través de toda esta escritura, a través del ejemplo que nos está presentando Daniel y del paralelo con el comportamiento de los reyes, que reconociendo el poder del Eterno no se someten a él. Tenemos que tomar una decisión clara. Y eso yo quiero que sea la oración con la que terminemos este estudio hoy. Que el Padre nos dé a nosotros un corazón humilde delante de él, un corazón que ame su palabra. Vamos a orar, y yo les ruego que cada uno de ustedes que conoce su propia mente y su propio corazón, ponga las palabras que ustedes quieran allí en medio de la oración. Pero vamos a pedirle por un corazón de carne, un corazón que ame los mandamientos, un corazón humilde. Padre, te damos gracias porque tú siempre nos estás revelando tu pensamiento y tu corazón. Y realmente tu pensamiento no es nuestro pensamiento. Esto no es lo que el mundo quiere, esto no es lo que el mundo enseña, pero tú sí nos enseñas que tú tienes el poder absoluto en el cielo y en la tierra. Y te damos gracias porque un Elohim tan poderoso como tú nos ha llamado a servirle. Nos llamaste a esta restauración de Israel. Yo no sé, Padre, tan inmensa es tu misericordia que te acordaste de nosotros. Una hierba del campo, como tú mismo dices, en medio de las naciones. Pero tú nos has conocido, tú nos has amado. Tú nos conoces por el nombre y desde el nacimiento tú nos habías escogido para que fuéramos tus siervos. Y en esta noche, Padre, yo quiero que nuestra oración sea que tú sigas cambiando el corazón nuestro para hacerlo un corazón de carne, completamente humillado delante de ti, completamente sometido a ti, a tu poder, a tu palabra.
Padre, que tú nos permitas que vivir la vida de tal manera que solo el enfoque seas tú, que podamos reconocer que eres el Elohim poderoso y vivo, pero que con nuestro comportamiento hagamos que tu nombre sea exaltado. Padre, guárdanos. Pon toda tu protección al lado nuestro, Padre, y levanta nuestra cabeza y haz que esa bendición de ser cabeza y no cola sea en todos los medios en los que nos movamos. Cuando tenemos la autoridad como padres, que tú nos des gracia delante de los hijos para que nuestra autoridad transforme sus vidas, para que nuestra autoridad con la gracia tuya transforme sus corazones y los traiga también de rodillas ante ti. Que sea en el trabajo, Padre, donde nosotros podamos recibir tu gracia, donde podamos recibir tu respaldo, tu gloria, y que tú nos ayudes a salir adelante, a hacerlo con excelencia, que los demás tengan que reconocer que hay algo especial en nosotros, que Él nos da esa oportunidad de crecer y de llegar hasta donde nunca pensamos llegar. Padre, tú eres el que pone reyes, tú eres el que quita reyes, nos hemos aprendido en este mismo capítulo. Así que toma nuestra vida y haznos muy pequeños para que tú mismo puedas darnos esa oportunidad, pequeños delante de ti, para que nos puedas dar la oportunidad de que seamos testimonio a todos en las naciones, a todos los que nos rodean. Padre, que podamos convencer con el testimonio y no con discusión, que podamos convencer con tu palabra, que podamos convencer con la seguridad de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos permita volvernos a reunir y que la próxima semana, que tenemos cosas tan importantes para aprender, tú nos des la revelación y el entendimiento. Tú nos permitas que tú nos des desde ahora claridad en nuestro pensamiento, abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y nos permitas comprender ese tiempo que vamos a estudiar. Padre, gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te pedimos por una noche llena de tu presencia y de tu protección, y por toda una semana llena de bendición. En el nombre de Yeshua hemos orado. Amén y amén. Bueno, shalom. Espero que para la próxima semana, como les digo, hayan leído Apocalipsis. Van a ver que les va a facilitar muchísimo el próximo capítulo. Vamos a entrar en unos capítulos realmente interesantes, como han sido todos, pero en el que ya nos vamos acercando mucho más a este tiempo actual. Que el Eterno los bendiga, los guarde, y shalom para todos. Y que nos podamos ver el próximo lunes sin ningún problema en la voluntad del Padre. Shalom, shalom. Paz y bendición, hermana Lili. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Me alegró saber que por allí están. Yo no los puedo ver, pero un abrazo para todos y que el Eterno los bendiga. Amén. Muchos besos. Amén, amén. Saludos y muchas bendiciones. Hermana. Gracias, Liliana. Dios te bendiga. Me alegro oírte.